¿Sabéis qué? Sánchez, de momento, el presidente del gobierno, de momento, no está acusado en un juzgado, no lo está, pero está inhabilitado por la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano. Desde luego, de momento, vaya semanita que llevamos con los WhatsApp, que sí, efectivamente, tienen una enorme importancia, que duda cabe, especialmente por el asunto de Air Europa, que hoy nos vamos a ocupar muy seriamente de este tema. Por cierto, hablando de WhatsApp, ¿saben quién podría estar detrás de la filtración? Lo de Ábalos. La novia, perdón, la prostituta, que estoy harta de decirle a todo el mundo que Ábalos no tiene novias, tiene putas. Bien, pues parece ser que la Jessie podría estar detrás. Parece ser, lo cuenta hoy el distrito.es. Pero les voy a decir una cosa, a mí lo más importante, lo de mayor enjundia, no me parecen unas conversaciones entre un presidente mentiroso patológico y su número 2, un putero presuntamente cocainómano. La verdad es que no. Lo que se puedan contar estos dos prendas, a mí personalmente me da bastante igual, porque mientras tanto estaba sucediendo lo realmente importante, y lo realmente importante es el asalto al Poder Judicial. Lo realmente importante es que mientras estamos entretenidos viendo cómo el presidente del gobierno mentiroso, faltando a la ética y a la moral, engañando absolutamente a todo el mundo, y su número 2, este tipo que va destrozando paradores, muy aficionado a los polvos blancos, bueno, a todo tipo de polvos. En cualquier caso, comprenderán que no da mucha credibilidad, ¿verdad?, estos individuos. Hombre, lo que llama poderosamente la atención es que sea un presidente y su número 2, porque no se olviden que Ábalos, el sugar daddy, el putero, el presuntamente cocainómano, el que va destrozando presuntamente paradores, era su hombre de confianza. Pero mientras tanto, insisto, lo verdaderamente importante es el asalto al Poder Judicial. ¿Saben cuándo termina la democracia en un país? Cuando la justicia es tomada por el gobierno. ¿Saben lo que ha pasado, verdad, durante estos días mientras que estábamos entretenidos con los WhatsApp? Que el gobierno asalta el Poder Judicial. Caminito de Venezuela vamos, lo llevamos advirtiendo desde hace tiempo. Esto no es ninguna broma. El argumentario del PSOE es de libro y a nosotros nos la meten doblada. Abascal dice que no le sorprende nada de Pedro Sánchez. Toma, ni a mí. De nada, yo creo que los audios son peccata minuta al lado de la gravedad de las acciones de este gobierno y de todas las fechorías de Sánchez, su familia y de su número 2. Muchas gracias. ¿Qué le parece la vuelta del rey Juan Carlos? Bueno, pues todo esto es para ir haciendo boca. Hoy tenemos a los mejores, se los presento de manera inmediata. Bienvenidos a todos, ya saben, esta es la edición de Viernes del Mundo al Rojo. Por cierto, exitazo la cena con la Resistencia, que por cierto estarán disfrutando en estos momentos y además de lo lindo. Bienvenidos a todos. Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo está el patio, amigo? Pues sí, está entretenido. Sí, yo además, fíjate que es que ya con todo esto de los mensajes y esto ya se está convirtiendo en sensacionalismo puro ya. O sea, ¿sabes lo que te digo? Sí, propio de The Sun. Sí, pues los programas estos de... A estos que ahora les va mal, en estos que han iniciado, que han vuelto, esos que es de a los que cuestan 5 millones que nos roban a los españoles. Bueno, yo les digo que podrían hablar de política y no de las pantojas y eso, porque seguro que tenían más éxito con todo esto. Sí, mira, la verdad es que has tenido una gran idea. Al final la información política se está haciendo crónica rosa. Tienes toda la razón, Juan Carlos Bermejo, pero poca broma, insisto, asalto al Poder Judicial. Rafa Pal, muy buenas noches.
Sánchez. Capacidad de sorpresa, ya, ¿cómo la llevamos? Bueno, en este caso tengo que darle toda la razón al compañero Bermejo, porque es que es verdad que la actualidad política, a poco que te fijes, se está mezclando con el Sálvame. Aquí tenemos Pero ya no existe Sálvame. Bueno, la familia es lo mismo. Eso que nos cuesta, que nos roban 5 millones de euros para pagar ese programa absolutamente infame de una señora así con... Tenemos al presidente del gobierno y a su ex número 2 hablando de la afición a la cocaína de la ministra de Hacienda. Tenemos unas imágenes que la gente de internet habrá visto, en las cuales se veía al presidente de Francia, Macron, con el primer ministro británico Starmer lo y el contamos primer ministro en este alemán, programa, también con una bolsita de lo mismo que estamos hablando. Y bueno, pues al final parece que, como digo, como ha dicho Bermejo, es que esto se está fusionando y verdad que casi que los comentaristas del mundo del Sálvame podrían estar comentando la actividad política, porque ¡hombre! Es un poco lo mismo. Imagínense, de pronto, nada, cojan el distrito.es y ahí pueden ver, que se lo vamos a contar, cómo la Jessie, la prosti de Ábalos, podría estar detrás de las filtraciones. ¿Cómo estás, queridísimo Fernando Fanego? Muy buenas noches, María José, pues un placer Bienvenido. como siempre estar contigo y con tus seguidores y tus telespectadores y encantado. Bueno, y con la actualidad, que la verdad es que nos mantiene muy entretenidos. Hablabais de un patio, pero el patio de mi casa es particular y Y cuando llueva se extremadamente particular. La audiencia, señoras y señores, avala la citación de Pedro Sánchez y ve indicios de una clara desviación de poder en la promoción profesional de Begoña Gómez. La audiencia apunta a que pudo aprovechar su proximidad al presidente, quiero decir, la que duerme en el mismo colchón, por cierto, que no sé dónde está, ahora va a entrar Castellón, que nos dijo que estaba en República Dominicana, pues lo mismo sabe dónde se encuentra la santa del presidente. Bueno, pues podría ser que aprovechara su proximidad para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias a cambio de contraprestaciones para proyectar su carrera, una carrera que entiendo yo que empezaría cuando su marido alcanzó la presidencia del gobierno, digo yo. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado así la decisión del juez Juan Carlos Peinado de tomar declaración como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para lo que se desplazó al Palacio de la Moncloa, aunque censura que se diera traslado a las partes del vídeo de su comparecencia, algo que cree que era innecesario dado que se acogió a su derecho a no declarar. Los magistrados descartan asimismo que Peinado se haya extralimitado en su labor como instructor, como se quejó la defensa de la esposa de Sánchez, y hace hincapié en que a tenor de su supuesta implicación en los hechos investigados se podría deducir que Begoña Gómez debía devenir aprovechándose de su proximidad al presidente del gobierno como su esposa para vender favores. Luego veremos que, sin embargo, le aparta del tema de Air Europa, pero como Jack el Destripador, vayamos por partes. Bueno, pues después de un año y medio parece que todas las piezas del puzzle van encajando y estos últimos WhatsApps que se han filtrado a través del mundo y las nuevas informaciones, pues bueno, encajan con esa labor de intermediación de Begoña, bueno, haciendo de correveidile del señor Hidalgo de Air Europa, con la decisión del gobierno español liderado por Pedro Sánchez de rescatar a esta compañía, que ahora nos enteramos que se estaban repartiendo beneficios el día antes del rescate, lo cual, pues evidentemente, encima sabiendo que lo sabían, porque lo ha reconocido Nadia Calviño, añade todo todavía otro punto más de culpabilidad y de malversación de fondos. Y bueno, pues como sé que vamos a contar otras noticias, no voy a anticipar más. Voy a dejarlo ahí para no hacerte spoiler. Efectivamente. Sí que os contaré que las crisis de los WhatsApp ya están castigando a Sánchez entre sus afines. Dicen que el 60% de los votantes del PSOE lo ve debilitado. Bueno, ¿y qué? Si luego se pondrán delante de las urnas y volverán a votar. Esto es una cuestión ya absolutamente insufrible.
A ver, los votantes del PSOE son de los más fieles que hay en la historia de las votaciones, digo, democráticas. Pero bueno, pero ya que... Más fieles, da igual. Ya, pero ¿qué más les falta a los votantes? No, pues no hay más sordo que en el que no quiere oír. Hombre, pues que Es eso, decir, pues son cómplices. No, hombre, por supuesto, pero siempre la historia tiene cómplices y tiene de alguna forma responsables de lo que ocurre. En este caso, el Partido Socialista siempre, si se ha tirado de algo, es de ser un partido lo primero, que tiene tomada la calle para cualquier tipo de acción que tenga que hacer popular, lo tienen más o menos resuelto. Es decir, los sindicatos han estado durante todo este tiempo calladitos porque no interesa. Ya vemos como cuando haya un cambio de gobierno, si es que existe, o seguimos el mismo. Pero vosotros os imagináis que la cuarta parte de las barbaridades cometidas por este gobierno lo comete el Partido Popular. Mira que yo no, vamos, el Partido Popular ya saben que me parecen una panda de inútiles y además, en fin, bastante cuestionables en cuanto a la amistad. Perdón, hemos tenido ese tipo de ejemplo hace relativamente poco con la revuelta de los chalecos en París, en Francia. Es decir, Macron, una república francesa, una república y sobre todo socialista y de un corte, lo ha vivido. Es decir, aquí de momento no se les espera. Los chats de Ábalos empujan a Sánchez al Supremo. Justicia Europea va a pedir su citación por el rescate de Air Europa. Arrancaba el programa y ya les decía que hoy vamos a contar con Albert Castillón y que, por cierto, también le voy a preguntar si sabe algo de la Santa, porque les recuerdo que fue Castillón quien dijo en este programa que la individua, la mujer del presidente, la que duerme en el mismo colchón, pues estaba pidiendo asilo, bueno, estaba pidiendo la nacionalidad de la República Dominicana. El caso es que desde que Castillón nos lo contó, oigan, que yo no sé nada de la individua. Castillón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Castillón. Yo creo que hay algún problema. Efectivamente, a ver si nuestros... Pero ¿verdad que...? A ver, ¿Nos lo aventuró? No parece cada día que pasa, cada semana que pasa, la decisión o la desaparición de Begoña Gómez, bueno, pues tiene más sentido a la luz de las informaciones que van apareciendo. Entonces, la aparición de estos audios y estas últimas noticias, pues invita a pensar que, bueno, pues va a acabar, con serios problemas y esa posibilidad de que se haya marchado, pues toma, que antes parecía un poco loco, pues la verdad que cada día que pasa parece más plausible. Sí, vamos a ver si nuestros compañeros consiguen tomar contacto con Albert Castillón, del que venimos hablando ya desde hace un rato. Albert, muy buenas noches. Pues no os escuchaba, espero que habléis bien de mí, ¿eh? Pero yo te lo voy a avanzar, mi querido Albert. Además de hablar de esta noticia que comentaba a los espectadores, los chats de Ábalos empujan a Sánchez al Supremo. Justicia Europea va a pedir su citación al rescate de Europa. Desde que ha empezado el programa, comentaban nuestros telespectadores que ibas a entrar tú y que te iba a preguntar además si sabías algo de la Santa del Presidente, porque desde que en este programa contaste que la individua iba a pedir la nacionalidad de la República Dominicana. Oye, es que no sabemos nada. Mira, o sea, está desaparecida en combate. 5 meses y medio desaparecida. Antes que eso, Bertrán Endongo publicó, y es absolutamente cierto, que cogió un avión rumbo a México, fue con escoltas, fue en turista, entró la primera en el avión, se sentó al fondo para que no la viera nadie, o sea, no se dejó ver y salió la última. Desde ese viaje a México no se ha sabido nada más. Se supo al mes, menos quizá, lo que descubrimos, que tramitaba la nacionalidad dominicana y que eso implica que aunque el trámite se pueda hacer online, tarde o temprano un día es de ir, ¿no? Así claro. que te hagan fotografías. Es que lo hemos comentado en más de una ocasión, especialmente, ¿verdad? Rafa Pal siempre saca a colación. Oye, desde que nos contó Albert Castillo en esto, pues no hay manera de encontrarla. Hicieron una jugarreta desde el partido, publicaron una foto de ella visitando a una tía en una residencia aquí en España.
que es curioso porque hacía un frío tremendo en Navarra y iban todos con manga corta. Yo creo que era una foto de hace varios años. Pero ella no ha vuelto a hacer aparición pública ninguna. Y de hecho es cierto que en el PSOE además no la querían ver. El día que la llevó en exposición por Andalucía hubieron muchas críticas, pero a él le importa poco el PSOE, a él le importa él mismo, ¿no? Yo sigo pensando que está fuera. Y si vuelve, aquí lo importante no es que esté o no esté, es que ha hecho, dónde ha estado, porque cada vez que ha salido de nuestro país era para cerrar un negocio, para conseguir un montón de dinero, para negociar algo en nombre de España para su beneficio. Vamos con este asunto que, en fin, podría afectar de lleno al presidente del Gobierno. Parece ser que Justicia Europea pedirá su citación por el rescate de Air Europa. Esta mañana en Castellón Confidencial decíais tener todas las pruebas de cómo esta pareja habían hecho el chanchullo de Air Europa y, como te puedes imaginar, el inicio de este programa lo vamos a dedicar a este asunto. Es la venganza de Ábalos. Ábalos le abandonó el partido y le abandonó su querido líder, y Ábalos se ha vengado y lo ha hecho además poco a poco, lentamente. Ábalos le da a Koldo el registro de sus mensajes en 2 discos duros, y cuando Koldo sabe, porque lo sabía, que la Guardia Civil iba a registrar su casa y a detenerlo, los deja encima de una mesa bien visibles para que, vamos, le faltó decir, no se los dejen, cójanlos ustedes, ¿no? Esto lleva mucho tiempo así. Ábalos sabíamos que era el que filtraba al diario El Mundo esos mensajes. Empezó con las anécdotas políticas de llamar pájara o maltratador, y ahora estamos en lo bueno. Ahora es lo importante, cuando reconoce que Sánchez y Begoña rescataron Air Europa y que las cifras, los datos son exactos. En julio, Nadia Calviño ya la están apretando las tuercas para que lo haga, y Nadia Calviño dice, hombre, pero si esta empresa ha repartido 35 millones de beneficio antes de pandemia, ¿cómo la vamos a rescatar? Haz lo que lo dice el líder. El 3 de septiembre Hidalgo llama a Begoña, está en los mensajes de la UCO, y le dice que hay que acelerarlo. El 3, el 8 de septiembre, Sánchez, o sea, Begoña habla con Sánchez y Sánchez le dice a Ábalos, aceléralo. ¿Cómo funciona Begoña? Es más rápida que lo sabes de Óscar Puente. Y a partir de ahí le mandan el mismo día 8 un borrador a Javier Hidalgo de Air Europa. Dime tú cuándo has visto que para un rescate te manden un borrador 3 meses antes para que digas si te parece bien. Hay bastante con 435 millones, que esa es la clave de la historia. 435 millones era el rescate, no 475. ¿Por qué de septiembre a noviembre, que es cuando el Consejo de Ministros lo aprueba, aumentan 40 millones más? En mi opinión, son las comisiones que hay que repartir. Albert, antes de despedirnos, Rafa Pal quiere meter cuchara, me lo permites, ¿verdad? Por favor, un placer. Yo tengo una pregunta, ya sea para Castellón o para Bermejo, desde mi total desconocimiento del tema contable, pero ¿cómo se puede repartir beneficios y luego decir que esa empresa está quebrada? O sea, supongo que tendrá que exponer unas cuentas previamente, ¿no? Y si reparte beneficios es que está saneada, ¿no? ¿Qué opinas? Desde mi total desconocimiento. ¿Qué opinas, ¿Cómo se Albert? pueden trucar las cuentas de esa manera? Yo entrevisté a un trabajador de Air Europa ayer y lo emitimos una parte de la entrevista. La empresa reparte, ¿sabes lo grave? Que la empresa reparte 35 millones antes de pandemia entre accionistas, y la mayoría de accionistas son familia Hidalgo, o sea, entre los mismos. Y además tienen 2.000 millones en propiedades hoteleras. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues porque llega pandemia, han de devolver un montón de billetes que no se pudieron utilizar, había un caos, no había cash, no había efectivo, y no quisieron sacarlo de sus bolsillos y sus cuentas corrientes o venderse
10 hoteles. En lugar de eso era más fácil llamar a la puerta de Begoña y que lo pagáramos tú y yo en impuestos. Muy interesante. Gracias, bien Albert traído. Castillón. Recordar a todos nuestros Abrazo. telespectadores, si os gusta el periodismo de investigación, a las 7 de la mañana, Castillón Confidencial, subiendo como la espuma, y yo que lo celebro. Un abrazo, Albert. Gracias, querida. Un beso a todos. Gracias, buenas noches. Sobre todo porque además la diferencia que había entre la comisión, que se supone, y sobre todo porque ha salido la noticia hoy, no sé si ustedes han estado al tanto, es decir, que hasta incluso el señor Koldo fue personalmente a casa del responsable o del presidente de Europa a recoger una bolsa con dinero. Y así ha declarado, creo que esta mañana, la persona responsable que llevaba ese tipo de asuntos. Es decir, yo estoy hablando de datos que han sido públicos. Es Eso, decir, con lo eso lo ha cual, contado la exnovia de Aldama, una tal Leonor. alguien que Leonor de Pando. estaba... Ha detallado cómo Pepe Hidalgo entregó, esta es la noticia a la que hace referencia Fernando Fanego, 500.000 euros a Koldo para pagar a Ábalos por rescatar Air Europa. Leonor González Pano, esta es la exnovia, ¿esta es exnovia o esta es exnovia, es novia, no? Vale. Está en el club. Vale, de Víctor Aldama relata en conversaciones con El Español cómo Pepe Hidalgo, presidente de Globalia, entregó 500.000 eurazos a Koldo García, ya saben, el portero del Puticlub, es que es todo tan zafio, perdón, para pagar a José Luis Ábalos, el sugar daddy, por el rescate de Europa. González Pano, la exnovia de Aldama, fue también la administradora única de Have Got Time, SL, empresa de hidrocarburos, que compró el chalet de la Alcaidesa en la línea de la Concepción, Cádiz, para que Ábalos disfrutara de él. La entrega del dinero que relata la exnovia de Aldama y excasera de Ábalos se habría producido en una bolsa de deportes entregado en la casa del patriarca de la familia Hidalgo en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Bermejo, si es que estás cargado de razón. ¿Recuerdan la mujer del alcalde que denunciaba en la televisión, toda muerta de celos, que el alcalde de Marbella llegaba a casa con el dinero en bolsas de basura? Hemos subido un poquito de nivel, poco. Ahora el dinero es en bolsas de deporte. Y además de marca. La pregunta que ha hecho antes Rafa, vamos a ver. En una empresa hay que distinguir dos cosas que no tienen nada que ver. Una es la tesorería, las necesidades de circulante para el día a día, y otra cosa es el reparto de beneficios, que es el resultado de explotación del año. Entonces, cuando ocurrió la pandemia, tú no solamente tienes que seguir pagando a tus acreedores, tus trabajadores, a todos pues, tus obligaciones del día a día, sino que además dejas de ingresar dinero. Dejas de ingresar dinero porque se paraliza la actividad, y además tienes más obligaciones de las ya normales, que es la de devolver las reservas que se hayan hecho previas, que son ingresos que tú has hecho durante los meses anteriores. Eso no tiene nada que ver con los beneficios, porque los beneficios es el resultado de explotación del año previo y que puede que no estén disponibles para ser entregados aunque se hayan producido. Es decir, o sea, no significa que porque tú emitas una factura la hayas cobrado, ¿no? y al final, o sea, no tiene nada que ver. Los beneficios se reparten si hay dinero. Si no hay dinero, no se pueden repartir, se repartirán cuando haya. Y yo, que tengo una empresa y estuve en la pandemia, yo también pedí un crédito ICO, porque no teníamos circulante para pagar las necesidades inmediatas. Y eso lleva un plazo, porque el ICO lo que hace es avalar el préstamo. ¿Pero hablaste con Begoña o no? No. Claro, ¿tú qué quieres? Pero hay que entender las cosas, porque a veces se mezclan. O sea, un préstamo te lo da el banco con el aval del ICO. Entonces, ¿cuál es la prisa que tenían estos señores de Air Europa? Que el ICO avalara el préstamo, porque el banco era el que tenía que dar dinero, pero no lo suelta hasta que no tiene la firma, el aval del ICO. Y entonces lo que hacían estos golfos era llamar a Begoña,
para que Begoña hablara con Pedro y Pedro presionara a Calviño, que es la responsable del ICO, ¿vale? Porque el ICO es del Ministerio de Economía, no es del de Hacienda, es de Economía e Industria, Economía, no sé qué. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ellos estaban haciendo ese lobby. Si luego de ese dinero que recibieron del banco cogieron 5 millones o 10 o lo que sea y se lo dieron a Aldama o a Coldo o a Ábalos o a su puta madre, perdón, siempre que ya estamos con los estos, eso, bueno, pues puede ser un delito entre esas personas. El tema es si todo eso se han devuelto esos préstamos, se han pagado los intereses, etcétera, etcétera. Esa es la clave, porque, seamos honestos, si había que rescatar a una empresa, muchas, pero la única aerolínea española, propiamente española, pues es que estaba justificado. Otra cosa es que se haya hecho de forma chapucera, lobista o Es el cómo. Claro, efectivamente, pero tú lo has devuelto. Es el cómo. Sí, claro, lo devolvimos yo también. A los 6 meses ya se devolvió. Pues yo también. Sí. Vale, escucha. Creo que una parte ha devuelto. En cualquier caso es el cómo y la implicación, naturalmente, de una señora que duerme en la misma cama que el presidente del gobierno y que, al parecer, presuntamente ha visto cómo su proyección profesional pues se ha visto naturalmente amparada por este tipo de gestiones. La mujer del presidente del gobierno, en todo caso, que sirva pastas de té en la Moncloa, si quiere. Sí, yo tenía otra pregunta para Bermejo. Entonces, lo que tú das a entender es que la empresa estaba saneada antes de que sucediera la pandemia, que fue la pandemia el único desencadenante de esa crisis. Como la mía y como la de la inmensa mayoría de las empresas. Es decir, ellos, si repartían beneficios, es porque la empresa es solvente y claro, lo que decía Albert dice, tienen patrimonio, activos, claro, tienen activos, pero los activos no se hacen líquidos de la noche a la mañana. ¿A quién le vas a vender ¿A quién le vas a vender tú un hotel de esos, no? Que no tiene circulante. Claro, de la noche a la mañana le vendes un hotel cuando nadie quiere comprar un hotel en ese momento, porque no sabes qué va a pasar, porque estamos sufriendo un cataclismo. Entonces, ¿qué haces? Lo regalas. O sea, seamos claros. Insisto, aquí la clave está en la chapuza, en la golfería, en el lobby, en el cómo, como dice María José, pero no en el fondo, porque es que, honestamente, esa compañía, como centenares de miles en España, pues se les ayudó. Si fuera solamente si ese fuera un hecho aislado, y aquí evidentemente yo no pagué ninguna comisión se está discutiendo el cómo y además quiénes, que nos llama poderosamente la atención. El Mundo ha publicado con notable precisión esos WhatsApp que se han intercambiado el presidente del gobierno, uno de los tipos más mentirosos que haya conocido la historia de España, no lo digo yo, la dice la hemeroteca, con su sugar daddy, iba a decir, no, es un sugar daddy, pero no pagaba Ábalos al presidente del gobierno por... Uy, qué lío me estoy metiendo, olvídenlo. Que su número 2, un presunto cocainómano y putero, al cual le pagamos nosotros las prostitutas, bueno, han dado todo lujo de detalles. El Distrito.es publica hoy otra noticia de alcance. Parece ser que la Yesi, lo que oyen, podría estar detrás de la filtración de estos mensajes. Lo sabe todo Lucio Muñoz. Buenas noches. Buenas noches, María José. Un abrazo para todos, como siempre. También para ti. Bienvenido. Pedazo de noticia. Vamos a ella porque tiene jugo, sí. Sí, bueno, María José, si ha sido Jessica, Coldo o el propio Ábalos, es indiferente. Es posible que haya podido ser Jessica la que ha filtrado determinados mensajes, pero siempre por mandato de Ábalos. Por tanto, el verdadero autor de la filtración, en principio, y bueno, todavía no se ha confirmado, pero todos los hechos y todos los datos pues nos inducen a pensar que ha sido el propio Ábalos, a través de Jessica o a través de Coldo, pero ha sido él. Lo único que ocurre es que el gobierno no quiere enfrentarse a su ex secretario de organización,
del PSOE. El número 2. Vamos a recordar a nuestros telespectadores que este putero presuntamente cocainómano, que presuntamente va destrozando paradores porque debe tener una sexualidad desenfrenada y que va por ahí con putonetas de muchachas, todo muy feminista y muy respetuoso con la mujer, que duda cabe, era el número 2 del Partido Socialista Obrero Español, que no se le olvida a nadie. Exactamente, María José. Y el gobierno no quiere enfrentarse directamente a Ábalos porque pierde. Entonces el gobierno está desviando la atención, acusando a la UCO de ser, de tener la autoridad de la filtración, de acusar a los jueces, pero no es posible que esta estrategia le salga bien, porque ha sido el propio Ábalos. Sánchez lo sabe, el gobierno lo sabe, los ministros lo saben, y es una estrategia de presión absolutamente bien definida por parte de Ábalos, que está cansado de ver cómo intentan proteger por todas las vías posibles al hermano de Sánchez y a Begoña, y a él no lo están protegiendo según piensa él. Lo importante es que estos WhatsApps pueden derivar pues a algo muy importante, y es en función de un informe que espera la UCO y que el juez Peinado también, bueno, que lo ha pedido el juez Peinado, si en ese informe se revela algún indicio delictivo, el juez Peinado tendría vía libre para investigar a Begoña, no solo por tráfico de influencia y por corrupción en los negocios, sino a través de una pieza separada por mediar en Air Europa, a través del juzgado de instrucción número 41. Y lo más importante es que Sánchez, que ya está llamado a declarar como testigo por la mediación del rescate de Air Europa en el Tribunal Supremo por Justicia Europea, también podría ser llamado, en este caso, pues como investigado, repito, en función del informe de la UCO. E igualmente también se podría pues acusar a todo el Partido Socialista y al Gobierno de corrupción sistémica, porque ya sería Santos Cerdán el que pasaría a ser investigado por todas las comisiones de obra pública en todas las comunidades autónomas de España gobernadas por el PSOE. Por tanto, ya se podría conectar el secretario general del PSOE, Ábalos, en primera instancia, y después Santos Cerdán. Pues esto llevaría a determinar que el PSOE podría ser investigado por organización criminal. Todo esto se podría deducir tanto del informe de la UCO como de los WhatsApp que están publicados en función de la filtración o de Jessica o de Koldo o del propio Ábalos. Recordemos que el gobierno se ha puesto muy nervioso porque ha podido contactar con una de las acusaciones populares con manos limpias, porque de hecho esta acusación popular, de modo inverosímil, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por revelación de secretos y por un delito contra la intimidad, en este caso del presidente del gobierno de Sánchez. No hay lugar a indicio de ningún delito de ningún tipo. Por tanto, este posible acuerdo o una conexión entre manos limpias y la presidencia del gobierno no se entiende para nada, pero lo que sí entendemos es que el gobierno se ha puesto muy nervioso con estos WhatsApps, que, repito, todo parece indicar que es Ábalos el filtrador, y el gobierno y el PSOE lo saben, María José. Gracias, Lucio Muñoz, muchísimas gracias, buenas noches. Rafa Pal, querido. Bueno, a ver, yo creo que hay que retomar un poco todas las piezas del puzzle. Venga, arma el puzzle. Para darnos cuenta de dónde estamos. Ahora mismo ya el señor Ábalos está totalmente acorralado. Con esta declaración de la novia de Aldama, diciendo que le han dado, bueno, que le ha dado a su socio o a su adlátere $500.000 de euros, esto ya, bueno, lleva a Ábalos a una situación insostenible. Vamos, va a ir a la cárcel. Y esa posición es lo que explica la filtración de esos WhatsApps, para que, si voy yo, me llevo a todo por delante. Estoy hablando por boca de Ábalos. Y eso, evidentemente, con la filtración de los WhatsApps acerca del nerviosismo de Hidalgo y cómo se pone en contacto con Aldama para que se ponga en contacto con Koldo y con Ábalos, y colocándolo en el timing, digamos, del rescate de Air Europa, pues lleva evidentemente a la imputación de Begoña y a la de Pedro Sánchez.
A mí la duda que me queda, y quería habérselo preguntado a Lucio por si acaso lo supiera, es que si estamos hablando ya de un delito, la Interpol puede actuar vigilando las cuentas bancarias de Begoña por todo el mundo. ¿Podría la Interpol mandar una citación internacional a República Dominicana para averiguar si Begoña o un testaferro a nombre de Begoña se ha llevado dinero de España? Porque esto ya es un asunto de corrupción evidente. Por alusiones, simplemente. A ver, si hay una orden judicial, por supuesto que sí. Es decir, directamente a nivel internacional por supuesto, puede actuar. La puede cursar el juez, el titular que esté averiguando la instrucción. Lo que digo es si República Dominicana puede responder lo que ahí. pasa es que aquí en este circo que estamos viviendo continuamente hay una parte que es muy importante en cualquier procedimiento judicial, en este todavía que está en curso, y sobre todo tan importante como es el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal. O sea, es decir, date cuenta que si hay alguien que es aliado directamente de la causa, es el Ministerio Fiscal. Es decir, con lo cual tenemos un doble agravante. Es decir, se ha quedado el juez Peinado se ha quedado solo ante el peligro para intentar... Pero perdona, el juez puede pedir él puede pedir un requerimiento a Interpol. A ver, Rafa, el juez Peinado nunca va a juzgar lo que está investigar. Él solo está instruyendo la causa. Luego eso, en el momento que se transformen en el procedimiento abreviado y den transcurso a las partes, den traslado a las partes para acusar el escrito de acusación y defensa, igual que el informe del Ministerio Fiscal, es decir, está solo ante el peligro ahora mismo. O sea, pero él puede solicitar a la Interpol y cualquier tipo de medio internacional o nacional solicitarlo. Lógicamente hay formas de hacerlo. Es decir, igual que cuando tienes cualquier tipo de causa en el extranjero con cualquier nacional que está en cualquier país. Me explico, tienes que hacerlo a través de unos cauces. Y los puede hacer. Otra cosa es que ahora mismo, lamentablemente, ya termino, María José, está solo ante el peligro. Es decir, el problema está ante una situación tan sumamente grave, está solo ante el peligro. Es decir, ya no es porque se haya filtrado, es decir, ese tipo de conversaciones que son dentro de la esfera de la protección de datos, lógicamente, y de carácter personal, pues, están protegidos. Es decir, yo, si no tengo el consentimiento, presto mi consentimiento para... Es decir, si yo no soy parte de esa conversación, pero es que en este caso hay detrás un posible delito. Es decir, con lo cual está sub iudice. O sea, razón de más para poder tener que justificado la investigación. Es decir, hasta que no esté claro. Luego ya veremos cuando esto se reparta por turno al juzgado penal que lo vaya a juzgar. Es decir, que será otro cantar. Pero el juez Peinado está haciendo su trabajo. Igual que la Gil de Diezma en Badajoz, con respecto al hermanísimo. Está haciendo su trabajo de instruir la causa. Ahora vamos con ese tema. Luego otro gallo cantará en el momento que ya se dé traslado de los autos al juzgado al que tiene que juzgar. Pues vamos a echar más leña al fuego, porque son tantas las noticias que diariamente apuntan a la indecencia del gobierno de España, que es que la verdad es que no damos abasto. Nos tenemos que centrar en una cosa, nos tenemos que centrar en otra, pero ahí está Santos Cerdán. Eran los del Peugeot, ¿no? Los que iban en el Peugeot. Koldo, Ábalos, Koldo, Cerdán y el presidente del gobierno. Cuatro. Koldo, recuerden, portero de un puticlub. Ábalos, un putero presuntamente cocainómano. Santos Cerdán, ya le hemos contado en este programa y ahora le vamos a contar más. Me van a decir que el que queda libre era un mirlito. Santos Cerdán iba con frecuencia al Ministerio de Ábalos a pedir contratos gracias a su amigo Koldo. El secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán, se valía de su cercanía a Koldo García, les recuerdo, un portero de puticlub, para acudir al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, un putero presuntamente cocainómano, a interesarse por los contratos públicos. Así lo aseguran fuentes conocedoras de los movimientos del hoy número 3 del PSOE por estas dependencias ministeriales.
El hecho de que Santos Cerdán, cuyo rastro ya lo saben, ¿verdad?, sigue la unidad central operativa en el informe que está por salir, se moviera con tanta facilidad por este ministerio, pone de manifiesto el acceso por la vía rápida que tenían los planes de actuación de esta cartera, la más cotizada del Consejo de Ministros por el elevado presupuesto que maneja para realizar concesiones públicas. Las fuentes consultadas tienen constancia de que Cerdán, si bien no tenía ningún cargo en el Ejecutivo, se desplazaba hasta el ministerio ubicado en el Paseo de la Castellana para estar allí al tanto de proyectos de obras del gobierno, interesándose sobre todo por infraestructuras para el norte de España, del que procede y utilizando como coartada la búsqueda de rédito electoral, apuntan las fuentes. En fin. Santos Cerdán, este es el personaje. Este es que, el tercero del Peugeot. El personaje. Este es el me lo ha personaje. dicho. O sea, Sí, vamos me a lo ha ver. dicho. Mejor lo he puesto definido. Él es el sanchista de verdad. O sea, porque Ábalos es un arrimado que se arrimó a Sánchez cuando, como muchos se arrimaron en su momento. Claro. Pero el que es el, no sé cómo llamarle, la persona de máxima confianza de Sánchez es Santos Cerdán. Y él seguramente estaba al corriente de todo lo que pasó, de todo lo que estaba pasando, y quizá fue el propio Santos Cerdán el que le dijo a Sánchez que Ábalos estaba haciendo todo esto y que es que eso, pues bueno. Pero ahora hay un auto del Supremo, hay un informe de la UCO que supuestamente va a publicarse dentro de poco, que se ha filtrado y que lo incrimina a él. Coldo García le grabó, claro. Hemos visto esas imágenes aquí en este programa hablando de comisiones procedentes de adjudicaciones públicas. Es decir, que de verdad están todos enmerdados, si me permiten la expresión, hasta arriba. O sea, fango, pero fango. O sea, ahogaditos están. Cabe recordar, por cierto, que el empresario Víctor de Aldama declaró ante el Tribunal Supremo que le pagó 15.000 euros en relación con una supuesta adjudicación frustrada. Aldama habló de una red de cupos donde el cupo vasco, según le indicó Coldo, correspondía a Santos Cerdán. Es decir, ¿qué más? A mí me queda la duda de cuando Pedro Sánchez se quita a Ábalos de en medio, ¿por qué coloca a Santos Cerdán si sabía que también estaba implicado en toda esta corrupción? O sea, estaba, digamos que, dilatando un poco el problema, pero tarde o temprano iba a aparecer. No podía haber elegido a otro que no hubiera estado involucrado. Es que en no toda tenemos esta toda trama. la información. O es que quería precisamente que cualquiera que dirigiera el partido precisamente estuviera bajo su control y que no viniera nuevo, digamos, limpio. O que no tenemos toda la información y a lo mejor está cogido por donde ustedes... ¿Ya me entienden? Sí, de todas formas, por lo que sí que sabemos, que no es mucho, hay dos cosas. Pero cada vez más. Una, que además tienen toda la lógica. A Ábalos se lo cepilla a Sánchez, primero porque la exmujer de Ábalos, o entonces la mujer, no sé si se había separado o no. La novia. La mujer, la esposa, la real, vamos, sí, que no la madre de sus hijos. Consiguió hablar con Sánchez y le dijo, mira, este tío está desmadrado. O sea, está todo el día de juergas, está con putas, está con tranchullos, aquí no aparece por casa, este tío está descontrolado y yo ya no, esto no sé qué. Y la segundo indicio que tenemos es que, insisto, Cerdán es el sumo sacerdote. Entonces, sabía que el Coldo, que era su alfil, por llamarlo de alguna manera, que porque Cerdán coloca a Coldo en el ministerio, en todas estas cosas, no Ábalos, lo coloca a Coldo, Cerdán, y entonces Cerdán se entera de que estos tíos tienen una trama criminal, y ese es otro indicio que le llega a Sánchez por vía Cerdán, seguro. Otra cosa es que a Cerdán o no, y esto es lo que ahora podemos... No le llega a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez forma parte del drama. No, ¿cómo le va a llegar a Pedro Sánchez? No, lo que está demostrado por hechos, yo te hablo de lo que está demostrado por hechos, es eso. Ya pensar y el único... Pero hay una cosa que está clara. Es decir, cómo se inicia la operación toma de posesión, toma de la Bastilla de Ferraz. ¿Cómo se inicia eso? Es decir, había 4 personas, escucha, y sabes perfectamente que cuando tú tomas o haces cualquier tipo de acción tan sumamente
directa contra tomar un partido político, que tú has estado en la política de una forma directa, yo no, afortunadamente, pero tú sí, sabes perfectamente cómo tienes que empezar. Es decir, ¿y con quién cuenta Pedro Sánchez para llegar a Ferraz? Sí, con ellos. Pues por eso te estoy diciendo. Pero, Entonces, pero luego que ¿cómo pasa no vas a ver? después? Ya, pero es que no me sirve de... Aunque Lo no que se haya pasa en un podido- partido pero no es una cosa y esto es otra. Ya, Juan Carlos, pero una cosa es que se pruebe de una forma objetiva y desde el punto de vista de prueba para un procedimiento judicial en la que, joder, que tienes que hilar muchos cabos. Bueno, pues tienes que hilar muchos cabos. Por eso, afortunadamente, la UCO... Pues bueno, a ver, si hay alguien que... O sea, a ver les qué dice encantaría la acabar UCO con la sobre UCO. Cerdán. Eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la incógnita que nos queda. Pero que yo tengo demostrado claro que fue Cerdán el que recibió la información de delincuentes, que estos tíos estaban desmadrando, y se lo dijo a Sánchez, más el testimonio de la mujer de Ábalos, no sé qué, Claro. se lo cepilla. Pero ahora hay que ver, porque a lo mejor Cerdán también estaba trincando. No lo sabemos. A ver, Rafa Pal, que estoy viendo que respira Pone cara, profundamente, pone cara. No, no, sí. arquea las No, pone cara, cejas. me Es que encanta. si a estas Es que lo ha alturas definido. nos tenemos que seguir planteando si Pedro Sánchez lo sabía o no, es que Hombre, no sé. pero claro que Yo lo creo que sabía, llevamos por Dios. un año de retraso. Pero Es claro que evidente, lo o sea, si sabía. es que aparece Sí, lo Begoña sabía, por seguro. todos los lados. Y Begoña es Pedro Sánchez. No, pero Begoña no Todos los aparece nada contactos- más que en el tema Del rescate. de Europa, El de Barrabés. que no tiene nada que ver con eso otro. O sea, Begoña es el instrumento de Pedro Sánchez para trincar. Bueno, Y eso es que ya cualquier persona con sentido común, lo que pasa es que tenemos una cosa, se llama derecho positivo, que hasta que no le pillas con las manos en la masa no le puedes acusar. Bueno, y por claro. eso digo que aquí Bueno. realmente quien tiene la sartén por el mango es la Interpol. En el momento que la Interpol curse una orden a todos los bancos de los paraísos fiscales, y diga, vamos a ver, Begoña o familiares, ¿tiene alguna cuenta aquí? ¿Sí o no? si y hay ahí ya se convenio acabó toda esta si hay película. convenio de eso, sí, sí. Vamos no, no a lo hacer hago. un alto en Claro. el camino, blanco y en botella, lo mismo va a ser leche. En cualquier caso, cada uno, ¿verdad? Sabemos cuál es nuestro entorno. Y vuelvo a insistir, iban 4 en un Peugeot en aquel año 2017 o 2016, creo recordar. Koldo, Ábalos, Cerdán y el presidente del gobierno de la misma. El chofer Cervillo, que también ha aparecido ¡Ay, el por ahí. chofer! El chofer Cervillo. Efectivamente. San Sebastián, ahí. Si es que aquí no se libra ni el apuntador de la misma manera que los 3 magníficos, los 3 mosqueteros. Recuerdan, Monedero, Pablo Iglesias y el niño probeta. Rejoncito. ¿Cómo se llama el probeta? El Rejoncito. El Rejoncito. Claro, ¿qué vamos a creer? ¿Que esos 2 andan agrediendo por ahí, maltratando? Por cierto, ¿qué sabía el presidente del gobierno sobre el señor Iglesias cuando dijo que era un maltratador? ¿Dónde está ese feminista que, sabiendo que tenía un maltratador como vicepresidente del María gobierno, José, no lo denunció y no le dio una patada en el trasero? hablando de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, también resaltar, y esto lo ha contado la prensa ultraizquierdista, el diario de Escolar, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Fernández, el del pelo largo con barba, ya ha dicho que seguramente Pedro Sánchez conocía todas las corrupciones de Ábalos. Lo hemos escuchado también O sea esta que semana. ya están cambiando un poco el paso, ya preparándose, como ya han dicho que no El de quieren las formar melenas, parte, ¿verdad? sí. O sea Sí. que Pablo Iglesias ya se está poniendo en contra de Pedro Sánchez, aparte de haya aparecido su nombre por ahí, o sea, cuidadito que ya, o sea, la pinza va a ser perfecta, porque desde la ultraizquierda sus socios de gobierno también le empiezan a apretar. Ahora sí, vaya panda, y estos los que venían a regenerar la política, válgame Dios. Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Hacemos un alto en el camino, estamos ya preparados, está ya preparado el estupendo Fernando Paz, vamos con el hermano del presidente del gobierno y después vamos con la mujer del presidente del gobierno. En fin, si esto no es estar acorralado, pues que venga Dios y lo vea. Hola.
En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.